Todo lo que está pasando, recién decían, bueno, en redes sociales, en internet, tenés un montón de tutoriales, en las redes sociales empiezan a pasar cosas o vienen pasando cosas que antes pasaban por ahí solamente en un mitin político, en una plaza, en el Congreso. Ahora, gran parte de la discusión política se da en redes sociales, gran parte de la denuncia judicial se da en redes sociales, gran parte de las acusaciones se dan en redes sociales y mucho debate se da en redes sociales. Está Diego Corbalán con nosotros, bienvenido, Diego. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Especialista, analista de redes sociales. Vamos a hablar un poquito de cómo está impactando el caso Españolo en redes, porque básicamente los audios se dieron a conocer en un stream, pero rápidamente empezaron a circular en las redes sociales. Sí, es así. ¿Y cómo está impactando esto? Y está impactando te diría, con prácticamente la misma intensidad que fue el caso Libra, pero con un poquito más de negatividad todavía. Ajá. O sea, Libra tuvo un pico mayor porque fue ese tuit fallido del presidente, y la polémica que se instaló casi en segundos, digamos. Claro. Y esto fue un increyendo, fue una curva más suave, pero al fin y al cabo una curva fuerte que creció y que terminó, en volumen de menciones terminó siendo prácticamente lo mismo, pero te decía, en lo que hace al sentimiento de conversación, la negatividad vuela en los dos casos, entre 90 y 92% de menciones negativas, hablando del gobierno en esa primera semana del escándalo, tanto en Libra como en este caso con el tema de los audios. Bien. O sea que son números impactantes, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y por otro lado, está esta cuestión de que este es un gobierno que muchos dicen construyó mucho de su capital político, de su convocatoria a través de redes. ¿Qué tanto reaccionó en redes esta guardia pretoriana que actualmente es muy activa y algunos dicen se quedó tranquila? Y bueno, Hugo, yo te digo que en este caso es digno de ser analizado los silencios más que lo que se ha publicado, ¿no? Por más que lo dicho, incluso por algunos funcionarios, tuvo algunas particularidades, pero sí, los silencios jugaron fuerte. Y también hay que entender que los opositores siempre a los gobiernos de turno también se valen de las redes sociales. Claro. Y hacen lo suyo. En este caso el kirchnerismo fue el que más capitalizó este escándalo por el tema de los audios, al punto que Karina Coimera y algún otro hashtag fueron de lo que se ha instalado, la coima de tu hermana. Karina Cajera era el otro. Bueno, en fin, el kirchnerismo salió fuerte. Hay una gran discusión sobre el tiempo, el timing en el cual se publicaron los audios y desde qué lugar se publicaron. Y cómo lo capitaliza el kirchnerismo. El timing, que es decir que llegan justo en medio de la campaña y en la previa de las elecciones. Sí, y en las puertas de la sesión en el Congreso. También donde se trató de discapacidad. Exactamente. Claro, se habla de audios obtenidos hace más de un año, justo con precisión quirúrgica aparecen en este momento. Eso es accesorio al hecho de que haya o no corrupción al interior del gobierno. Obvio. Pero es un dato que contextualiza un poco la discusión que se dio en torno a los audios. Y eso, bueno, te decía, fue capitalizado y especialmente por dirigentes políticos del kirchnerismo, por periodistas vinculados con el kirchnerismo y medios también. Sí. Ellos fueron los que nosotros vimos en el análisis más lo en redes. Segundo que lo primero, ¿no? Más por el periodismo más opositor o vinculado al kirchnerismo que por dirigentes, ¿no? Digo, porque buena parte del kirchnerismo, digo, más allá de que puede fingir demencia, le cuesta hablar de corrupción cuando su líder está condenado. Sí, hubo también un giro hacia esto que ya había pasado en otros episodios públicos en redes, que es la memificación, es decir, transformar una discusión. Pero en este caso sí notamos que fue con mucha más negatividad que con Libra. En Libra sí hubo también mucha meme, pero en este caso puntual, la diferencia fundamental entre Libra, hago siempre esa comparación porque fue el estudio que hicimos. Mientras en Libra la palabra clave fue estafa, en este caso lisa y llanamente es corrupción. Era corrupción. Te pregunto, muchas veces se dice esta cuestión de que a veces las redes son como una especie de micromundo. Y todo este tema por ahí tiene mucho impacto en redes, pero cuando vos salís de redes no tiene el mismo impacto. La relación, digamos, es un tema de conversación muy importante en redes. Proporcionalmente, ¿es de la misma forma que es en los medios tradicionales, en la conversación, o en las redes se habló mucho más que en otros lugares de este tema? Bueno, dos aspectos. En primer lugar, hay que decir que redes y medios conviven en el mismo ecosistema. Lo que surge en redes como trending topic se transforma en una noticia en un medio de comunicación. Y muchas veces los de los medios, el contenido de medios termina en redes. O sea que ahí hay vasos comunicantes permanentes. Parecen ecosistemas distintos. Parece que algo es nuevo y otro es viejo. No es tan así. No es tan así. Y después hay que decir que es cierto, en redes no estamos todos. Vamos al caso de X, que es la red más chica,
Y sin embargo, lo que sucede en X es generalmente lo que trasciende con más impacto, incluso más que en Instagram. Claro. Y mucho más en Sí, Facebook. de todas maneras, específicas, hay unas encuestas de estos últimos días y el nivel de conocimiento del caso es supera altísimo. el 90%. Es altísimo. Casi cercano al 95%. Sí. La mayor parte de la gente tenía posición tomada, esto es lo segundo importante, y como siempre sorprende, o no, digamos, en la Argentina, que los hechos de corrupción tienen posición tomada, son relevantes, los conoce todo el mundo, no necesariamente cambian el voto. El 80% no cambia el voto. No, eso está claro. Lo que te decía es que en el caso de X es la gran red social en la Argentina y en el mundo porque es la red de la narrativa, no de la imagen, sino ni del video, ¿no? Para eso hay otras redes. Pero cuando se discute narrativamente, cuando la discusión es escrita, es en X. Ahora, no estamos todos los argentinos, debemos ser 8 millones y algo de usuarios activos, pero en X están los líderes de opinión, porque así como en los medios de comunicación hay líderes de opinión, en las redes sociales, los influencers, aquellos especialistas en determinados temas, aquellos que construyen un relato a partir de un conocimiento específico, también, Horacio, se transforman en líderes de opinión, como sucede en los medios de comunicación. Claro. Ahí estamos viendo un relevamiento de lo que estuvo pasando en redes con el tema audios. Exactamente. Esto es las palabras más reiteradas. Y el tono, ¿no? El tono de la conversación, negativo. Extremadamente negativo, 2 puntos por arriba en negatividad con respecto a Libra. Y bueno, las dos palabras, primero fue corrupción y con el paso de los días se terminó instalando el término coimas. Claro. ¿No? Ya con un uso más coloquial, si se quiere, de un término que lo vimos, por supuesto, en la narrativa dominando en X, porque X, en el ecosistema de redes, X puede concentrar entre el 80 y el 90% de las menciones. Y tiene que ver con la información, que muchas veces en los medios hay más responsabilidad. Hay un editor responsable, uno no puede decir cualquier cosa, hay que separar las cosas. ¿Qué tanto ruido hay con respecto a este tema? ¿Qué tanto se mezcla el ruido con la información? ¿Qué tanta operación? ¿Qué tanto meme? ¿Qué tanto fake news? ¿Qué tanto video retocado? Bueno, hay de todo un poco, y es cierto que en la comparación con los medios tienen una negatividad mucho menor. Si hacemos este mismo análisis en medios, estaremos en negatividad en 60%, o por ahí no tanto menos, pero los condicionamientos editoriales, la ética profesional y demás, no sé si de todos los periodistas, pero de gran parte, hace que esa negatividad sea menor. En cuanto a las redes, bueno, hay de todo un poco. Insisto, con respecto a Libra hay menos memes, hay una condena mucho más abierta al gobierno por suponer que hay un proceso de corrupción en curso o que lo hubo hasta la revelación de los audios. Así que en este caso, y el fenómeno de la fake news es un fenómeno inevitable, no hay manera de poder evitarlo por la sencilla razón de que si la gente cree en una noticia falsa, es más un problema que la noticia falsa en sí. Entonces, en todo caso, hay que educar al soberano, para decirlo con un término clásico. Hay unos fenómenos que a mí me hizo acordar recién un poquito al que va a un recital y mira el recital a través de la pantalla de su celular, ¿no? Porque muchas veces se dan discusiones en redes sociales. Por ahí hay una persona que dice algo y una persona que está lejos le responde y empieza a haber un intercambio. Pero pocas cosas vi lo que se vio ayer en el Congreso. Pagano y Lilia Lemoine discutiendo a través de las redes sociales a un metro de distancia. A un metro de distancia, ¿no? Yo tengo 54 años. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo era chico e iba al centro, en los albores de la democracia, del retorno, yo veía gente discutir política en Florida y Lavalle, por ejemplo. Claro. ¿No? Y bueno, eso era la red social del momento. Supongo que en la Grecia clásica era la plaza, ya lo sabemos, ¿no? Que se juntaban a discutir. Bueno, hoy son los teléfonos y eso que contás vos es una parodia del presente. Dame la foto que te mandé, Lucas, que ahí está específicamente lo que yo estoy describiendo. Claro, ahí ves, ahí a la que ves está en el medio justamente Pagano, está Lilia a la derecha, ¿no? Y del otro lado tenés a la diputada de los Patitos. Arrieta. Hay una que están... Todo con celular. Ahí está. Este es el resumen, ¿no? No están discutiendo ellas. Cada una le está hablando a su grupo de gente de pertenencia en las redes sociales. En primer plano. En primer plano, no hay una discusión. Podrían estar discutiendo de ideas. No. Una graba a la otra y le habla a sus seguidores, mientras la otra le enfoca a la otra y le habla a sus seguidores. Esta es la discusión política que está habiendo en este momento en el Congreso de personas que supuestamente estaban más o menos en una vereda cercana. No, que justamente Pagano fue quien encabezaba la lista de diputados de La Libertad Avanza en 2023, ¿no? Ok, bueno.
¿Y ahora qué está pasando? Porque dio la sensación de que había explotado mucho, los primeros audios fueron muy impactantes. Con el correr del tiempo, los audios dan a entender como que ya es una persona enojada, casi un renegado de la política, alguien que, no, no sé ni para qué vengo, no me pagan un mango y encima me tienen controlado. ¿Cambió un poco la discusión en las redes desde que empezó el caso hasta ahora? Sí, bueno, el estrépito pasó. Ahora viene el tiempo de, si se quiere, de reflexión, mirada retrospectiva a lo que sucedió. En términos de negatividad y positividad, sobre la reputación del gobierno y del presidente hay un impacto. No es un impacto decisivo, extremadamente negativo. ¿Por qué? Porque ya la negatividad de la conversación pública sobre el gobierno y sobre Milei venía dándose. O sea, era un proceso en curso. Como pasó en su momento con Libra también, o Davos incluso, para nosotros Davos no fue un punto de inflexión para empezar a ver que la opinión pública empezaba a tener una mirada crítica sobre el presidente. Esto ya venía desde fines del año pasado. Claro. Es decir, por distintas acciones del gobierno libertario y de los libertarios en sí, promoviendo una discusión política agresiva, una discusión política que siempre va al límite en cuanto a la provocación. Bueno, todo esto funcionó bien mientras la economía mostraba una incipiente recuperación económica. En cuanto a fin de año, esas expectativas empezaron a frustrarse. Lo que empezamos a ver en la discusión pública en redes fue una negativización. O sea, esa expectativa se truncaba y la paciencia en torno al económico se agotaba, con lo cual eso después se trasladó a lo político. Bien. Diego, gracias por venir. Gracias, Horacio. Muchísimas gracias.